Se le voltea. No tengo otro. No. Él ahorita va en la secundaria, en Fundación Azteca. Ah, ya. ¿Ese no va para allá? No quiere esa carrera. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto foro de investigación Ecos de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión tendremos una ponencia, como ustedes podrán ver. El título de ella es Inteligencia Artificial, Posturas y Controversias. Para tal efecto tenemos un invitado especial. Tenemos como ponente al maestro Ubaldo Holguín García. Bienvenido, doctor. Voy a dar lectura a un breve semblanza del doctor para que se den cuenta y conozcan quién es el maestro Holguín. El maestro Ubaldo Holguín García tiene 32 años de experiencia en el IPN. Es ingeniero industrial en mecánica térmica, egresado del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es maestro en ciencias en matemática educativa, egresado del Cinvestav IPN. En 2 meses presentará el proyecto aplicativo para obtener el grado de maestría en educación. Es docente en el CECIT Juan de Dios Batis, imparte ahí las unidades de aprendizaje de física 1, 2, 3 y 4. También
ha impartido materias de matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Asimismo, en el CECIT, Juan de Dios Batis ha impartido todas las materias de computación básica. Fue coordinador de las academias de computación y física en el CECIT. En el IPN se ha desempeñado como jefe de departamento de informática y jefe de departamento de redes y sistemas de comunicación en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. En el mismo IPN fue jefe de departamento de seguimiento y supervisión de resultados en la Dirección General. En el propio CECIT 9 ocupó el cargo de subdirector académico. En Televisa ocupó el cargo de ingeniero en sistemas de telecomunicaciones durante un periodo de 10 años. Maestro Ubaldo, sea usted bienvenido. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso? Buenas noches. Buenas noches. Pues sean bienvenidos a esta ponencia, espero que cumpla con las expectativas. El área de investigación en la que me he desarrollado más tiene que ver específicamente con esto. En ese sentido, la ponencia se llama Inteligencia Artificial, Controversias y Posturas. Esto tiene que ver de manera general y específicamente hablando de las posturas que guardan los principales exponentes de la inteligencia artificial, como son los dueños de Facebook, de Amazon y de, pues, puede ser Tesla y todos los grandes exponentes de la inteligencia artificial. Pero para llegar a este punto, pues tenemos que hacer una remembranza histórica de esto. Continuamos, por favor. La inteligencia artificial, como verán, pues primero viene en ese orden de definición. Artificial, pues como verán, no es natural, es una situación generada por la voluntad del ser humano. Una situación bastante fácil de describir por el término mismo. El que tiene numerosas acepciones es la situación de inteligencia. Es complicado determinar, y tomé prácticamente 3 de ellas nada más porque son muchísimas. Las que tienen que ver precisamente con la situación del conocimiento. En este caso, es la capacidad de entender o comprender. La segunda sería capacidad de resolver problemas. Aquí ya es de una manera, no nada más resolver o resolver un problema, sino de una manera creativa. Es decir, si un dispositivo que nosotros programamos es capaz de resolver un problema, no necesariamente de la misma manera cada vez que se lo planteamos, entonces es un dispositivo que tiene inteligencia artificial. El último, habilidades, destrezas y experiencia, pues son competencias realmente que nos mueven el conocimiento y que aplican específicamente en el conocimiento. Las competencias que habla ahí, habilidades, destrezas, pues son las que nos rigen aquí para el conocimiento de nuestro modelo educativo. Esas son las competencias. Y la experiencia, bueno, cuando un robot o un ente adquiere experiencia en ese sentido o en ese nivel de posibilidades, pues entonces ya estamos hablando de un sistema con capacidades muy elevadas, muy parecidas a las del ser humano e inclusive casi con conciencia, que es lo que vamos a ver. Si para definir la inteligencia para un ser humano es complejo, las excepciones que acabamos de ver, imaginen ustedes qué tan complejo es definir ese término para una aeronave y para un colibrí, por ejemplo. La aeronave pues tiene un sistema capaz de conducir, coordinar un vuelo. Cuando ponen el automático, si este sistema es capaz de controlarlo, conducirlo y llevarlo a buen término, tanto en levantar la nave como cuando aterriza, pues podríamos preguntarnos, ¿es un sistema inteligente? Y si es un sistema inteligente, ¿qué tan inteligente es comparado con el colibrí, que también es capaz de coordinar un vuelo, frenar, acelerar y mantenerse aleteando o estático en un momento determinado? La pregunta sería, ¿cuál de esos elementos consideran ustedes que es más inteligente? El colibrí, correctamente. Porque la otra es una creación del ser humano. Y en los niveles de conciencia,
El colibrí está muy por encima de lo que es la aeronave, ¿no? Por muy sistema experto que sea, o por un sistema artificial y cierta cantidad ya de inteligencia que tenga, el colibrí es por mucho más inteligente. ¿Quién mide los niveles de inteligencia? Pues Alan Turing. Seguramente vieron la película que narra su vida, que él nació en Inglaterra, y él se dedicó a descifrar la computadora en la que los nazis enviaban los mensajes. Se encargaba de descifrarlos. Se llama Enigma, no sé si la vieron. Bueno, él narra la vida de Alan Turing. Turing es un pionero no nada más de la inteligencia artificial, sino también de la computación. Y bueno, él fue quien declaró o tuvo a bien darle nombre a la máquina que se llama máquina universal. Una máquina que recibe una entrada, la procesa y entrega en un tiempo finito una información, una vez que ya la procesó. Y para ello, bueno, también creó el test de Turing, en donde dice, bueno, qué tan experto, qué tan inteligente es un sistema creado por el ser humano, o un ser humano mismo. Crea el test de Turing, en donde hace preguntas abstractas, aleatorias, y además en donde se resuelvan ciertos problemas. Y si el ente al que se le está haciendo el test es capaz de contestar, entonces de inicio ya es una máquina de Turing, es decir, ya tiene capacidad de recibir una información, procesarla y entregar una respuesta. Pero va un poco más allá, no nada más es eso, sino que tiene que resolver un problema de una manera experta, lo que venimos mencionando. En ese sentido, los sistemas expertos o sistemas se clasifican en dos. Si es un sistema inteligente, que se refiere al software y el hardware, no nada más es el hardware, que generalmente lo relacionamos con la computadora, pero realmente es el sistema operativo y el hardware de la computadora, los dos. Se dice que es inteligente si es capaz de resolver un problema de una manera creativa, lo que ya les había adelantado. Algo exclusivo del ser humano. Inclusive las máquinas más sofisticadas, si no tienen esa capacidad, entonces no se consideran que son inteligentes. Un sistema experto refiere específicamente al software, es decir, un programa para una computadora que es capaz de resolver de manera autómata una tarea que le han asignado a ustedes. Voy a poner un ejemplo, voy a citar un ejemplo. Nosotros teníamos la necesidad en Televisa de grabar eventos deportivos o eventos especiales los sábados y domingos. Entonces me di a la tarea de generar un software experto para que controlara esas grabaciones. Lo echábamos a andar y nos grababa todo el sábado, todo el domingo, los programas que requeríamos. Es un software de carácter específico que ustedes pueden programar para que les entregue una tarea para la que fue diseñada. Bueno, viene el origen de la inteligencia artificial. ¿Dónde se da la inteligencia artificial y bajo qué contexto? La inteligencia artificial se genera de dos formas. Una que se llama de arriba a abajo y la otra de abajo a arriba. La de arriba a abajo es con la que se inició. Es decir, los pioneros de la inteligencia artificial dijeron, vamos a generar un ente imitando las funciones del cerebro. Vamos a hacer un listado de las funciones principales del cerebro, las reducimos a su mínima expresión y entonces se las colocamos a una computadora y ya está. Parecía muy sencillo. Y todo el mundo andaba contento y pues inclusive ya daban fechas. En 20 años vamos a tener robots que nos van a hacer lo que queramos en el sentido de actividades, ¿no? Este grupo selecto se reunió en el Dartmouth College y creó el estudio precisamente de la inteligencia artificial. Lo que les señalaba, estaban plenamente convencidos de que en poco tiempo podrían desarrollar una máquina inteligente. Esa máquina, la universal que les acabamos de mencionar de Alan Turing. Pero cometieron un error. El error fue considerar que el cerebro era algo fácil de imitar, pero es el órgano más complejo que tenemos y es el motor de nuestra vida realmente.
Entonces se quedaron muy cortos en el sentido de apreciación, pero muy cortos, completamente. Eso que pensaban que era el cerebro, pues nada que ver, no es tan sencillo. Es plástico, es flexible, se regenera a cualquier edad. Anteriormente se suponía que las neuronas se regeneraban nada más hasta cierta edad. Toda la vida se puede regenerar. O sea, tiene esa facultad del cerebro. Y obviamente si lo ejercitas porque es un músculo, pues obviamente va a poder regenerarse de mejor manera. El error que cometieron es eso que les comento. Estaban suponiendo que era una computadora digital el cerebro, y entonces dijeron, vamos a hacer una receta con los elementos más básicos y lo metemos a la computadora y estamos, ¿no? Pasamos a la que sigue. El origen de la inteligencia artificial, pues seguimos con este. Lo que les mencionaba, el pionero Hermann Simon, pionero de la inteligencia artificial, declaró en 1965, en vista de que todo iba bien, dentro de 20 años las máquinas realizarán cualquier tarea que pueda realizar el ser humano. Y estaban muy convencidos de ello. Las computadoras primeras que salieron, así como son muy buenas, son muy potentes, son Pentium, son lo que ustedes quieran, empezaron a compararse con el ser humano, y entonces las obligaban o las hacían que compitieran con el ser humano en el sentido de el ajedrez, juegos, las damas chinas. De hecho, IBM creó una supercomputadora que compitió con Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Tuvieron 6 encuentros. De esos 6 ganó 4 Kasparov y 2 la computadora. Viene la nueva versión de IBM porque IBM no estaba conforme que su supercomputadora fuera derrotada por un ser humano. Y entonces, ya en la partida, Kasparov sacrifica un peón. La computadora, como no tenía o no tiene todavía, de hecho no hay computadoras que vean a futuro, no supo qué hacer, y la respuesta que daba en relación a las que había dado anteriormente se tardó más. Kasparov se dio cuenta de que la computadora había hecho trampa, que había sido manipulada por un ser humano. Entonces finalmente la computadora le ganó. Kasparov pidió que le entregaran el código de los movimientos que habían generado. IBM dijo que sí, pero nunca se los entregó, y ahí quedó. Era imposible que un ser humano le ganara un artefacto de esas características como las que había generado IBM. Todo el mundo quería estar como pionero, ¿no? IBM nos iba a quedar atrás. Resulta que el ajedrez tiene 10 a la 123 posibilidades de movimiento. Son muchísimos movimientos. Son más átomos que todos los que podemos encontrar en el universo, ¿no? Por eso es que decíamos, bueno, no es posible que una computadora le gane a un ser humano que ya ha tenido experiencia acumulada en su vida. Pues resulta que dijeron, bueno, si una computadora no le ha podido ganar al ser humano, pues entonces estamos muy lejos de pensar que somos seres pensantes y que ya creamos un ente capaz de igualarnos, ¿no? Y con eso nos quedamos, de que ya finalmente la computadora IBM le ganó a Kasparov y que bueno, ¿qué va a pasar, no? Viene Google, hay un nuevo juego que se llama el Go, superior al ajedrez, con 250 posibilidades en cada partida, mucho mayor que el ajedrez. Decían, si para el ajedrez era complicado, para el Go es mucho más complicado. Todavía encuentran libros recientes en donde dicen, no hay a la fecha una computadora capaz de ganarle a un ser humano en el Go. La computadora DeepMind de Google acaba de derrotar al campeón mundial de Go. En esas estamos, y eso fue en 2013. Podemos avanzar, por favor. Nos regresamos, perdón. ¿En qué se toparon, en qué decayó o en qué terminó ese ánimo que tenían? Pues terminó en que las computadoras no tienen reconocimiento de patrones, es decir, ven pero no saben lo que ven. Un robot, si no está plano donde se mueve, no tiene posibilidades de salir de ahí. Lo único que aprecia son
cuadrados, rectángulos, triángulos, no asocia estas figuras a algo fijo, a algo sólido. No sabe qué es este mueble, no sabe qué es una silla, no sabe qué es una mesa. O sea, se pierde cuando salga a la calle. Tampoco tiene sentido común. Es decir, no tiene sentido común porque no tiene experiencia. Y eso se adquiere con base en experiencia. Por lo tanto, no tiene el concepto de acción-reacción. No tiene el concepto de lo que es causa-efecto. Para ellos, si lo programamos para decirle el hijo es mayor que los papás, perfecto, ¿no? Y eso es lo que tiene, porque eso lo programamos. Entonces no tienen ese sentido común. Y en ese aspecto, pues no es nada más de qué hace el cerebro en el sentido de cálculo, sino cómo controla las emociones, cómo las organiza, cómo las coordina. Y ahí es donde diferimos completamente, por favor. Es lo que les mencionaba el DeepMind de Google. En 2016, el mundo de la inteligencia artificial dijo ya, hubo quien le ganó al Go, que es la computadora que hace las búsquedas de Google. Entonces, pues la prensa, pues ya sabe, ¿no? Siempre sin conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo, dijeron, bueno, pues las máquinas pronto serán del poder, no hay vuelta atrás. Y esta es precisamente las posturas, las controversias, lo que genera, ¿no? Si la prensa dice, ya nos van a quitar el control, pues no tiene sentido crearlos, o si los creamos no va a ser bajo las características que nos puedan quitar ese control, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué es el DeepMind de Google? Pues una computadora que imita de alguna manera las funciones del cerebro desde el punto de vista de los hemisferios, cómo está constituido físicamente el cerebro y cómo es que se comunica con los dos hemisferios, interconectados por una red de neuronas, con axones y las interconectividades exactamente del cerebro. Si se dan cuenta, ahí puse la imagen en el que Google trata de imitar las funciones del cerebro. Pero ¿qué sucede con ese dispositivo o con esa máquina? Es inconsciente. No sabe ni ella misma que es máquina. O sea, les falta esa parte de la conciencia, ¿no? Los robots, hasta aquí los robots actúan como calculadoras. Son dispositivos controlables a control remoto precisamente. No tienen esa capacidad de distinguir lo que ya les he estado mencionando. Pueden resultar excelentes para tareas específicas que sean repetitivas, para calcular. Si entran ustedes a la página de Google y ven qué hace DeepMind, nos da clases de coordinar la caminata, la carrera, que son situaciones repetitivas, ¿no? Pero si le dices felicidades, ya aprendiste a enseñarnos a caminar, o ya perfectamente tienes bien controlado tu código en el cual enseñas a caminar, no te va a dar una respuesta coherente, ¿no? No te va a decir muchas gracias, me he estado preparando, en fin, no sabes qué está pasando. Pasamos a la que sigue. Hasta aquí lo que les mencionaba también. Otros robots que han hecho mucho por el ser humano son precisamente las sondas. Las sondas Galileo, la Cassini, el Voyager, todas las que han ido a explorar el universo, pues son controladas por ser humano. Son dispositivos controlados remotamente. No tienen capacidad de